En un operativo sorpresa, autoridades mexicanas capturaron a Antonio Bautista Vargas, alias El Cabañas, uno de los brazos más violentos del grupo Los Rusos, la célula armada que enfrenta a los Chapitos en la frontera norte. Su caída podría marcar un giro decisivo en la guerra por el control de Baja California. Juan José Ponce Félix fue el que designa como su lugarteniente justamente al Cabañas, Antonio, y que el Cabañas es un jefe operativo, no es más que un... Sí es cierto que tenía un grupo de sicarios muy activos a sus órdenes, y que incluso este Cabañas en algún momento estuvo asociado con el esposo de la gobernadora de Baja California, de Marina del Pilar. El esposo de ella, señor de apellido Torres, estuvo asociado con él, sobre todo en el pago de servicios para la operación de casinos. Entonces, el Cabañas lo podemos considerar como un operativo financiero que busca recursos para el fortalecimiento del grupo de los rusos, pero también en jefe de sicarios de esa organización, y que de alguna forma podría ser el segundo hombre más importante dentro de los rusos, después justamente de José Ponce Félix. El Cabañas será considerado uno de los operadores más temidos de los rusos, bajo las órdenes directas de Jesús Alexander Sánchez Félix, alias el Ruso. Se le atribuye el control de varias células encargadas de ejecuciones, extorsiones y tráfico de armas en Mexicali y San Luis, Río Colorado. En los videos filtrados de la zona, sus hombres aparecían portando fusiles Barrett y chalecos tácticos con las siglas LR, símbolo del grupo rival de los Chapitos. Está vinculado a delitos de secuestro, delitos como homicidio, narcomenudeo, extorsiones. Y el principal caso y el principal delito o el principal interés de las autoridades por este personaje recae en un atentado, un ataque que hubo recientemente contra agentes federales en Guerrero. Ocurrió esto en el mes de octubre. Pues bueno, a este señor se le identifica como posible autor material del ataque. Hemos tenido otros casos también de ataques contra agentes federales en distintas entidades del país, y bueno, vemos que estos actos pues terminan siendo respondidos por las autoridades, ¿no? Ya sea en el momento de la agresión o bien después con operativos que terminan encontrando a los autores materiales, a los perpetradores. La captura se realizó tras un operativo conjunto de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Según informes, el Cabañas fue localizado en un domicilio en Mexicali, donde se resguardaba con escoltas fuertemente armados. En la vivienda se hallaron armas largas, equipo táctico y vehículos blindados, pero lo más importante, información sobre rutas y operadores que podrían revelar el mapa interno de los rusos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos le sigue la pista muy de cerca a todo lo que se mueve en torno a la gobernadora Marina del Pilar, su propio esposo, que está ligado justamente con ellos, con los rusos, y que de ahí podría venir la información que le permitió a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno mexicano ir justamente contra el Cabañas. Yo pienso que no fue un golpe de suerte, fue una información que, si bien es cierto el gobierno mexicano no conocía, se la proporcionó el gobierno de Estados Unidos para poder lograr su captura. Con la caída del Cabañas, la estructura de los rusos sufre un golpe, pero la guerra no termina. De hecho, analistas advierten que podría venir una nueva ola de violencia en retaliación contra células aliadas de los Chapitos. En las últimas semanas se han registrado emboscadas, bloqueos y enfrentamientos en zonas rurales de Baja California y Sonora. Mira, la reacción común ante este tipo de golpes contra cabezas de todos criminales es que las células suelen replegarse, suelen, digamos, bajar un poco el perfil, bajar un poco el ritmo de sus actividades, precisamente pues para dar tiempo a que se apacigüen las aguas, por decirlo de alguna forma, que las autoridades no los tengan tan en la mira. Sin embargo, el caso de Acapulco y el caso de Guerrero es muy particular porque en los últimos años ha habido caídas, ya sea por detenciones o ya sea por asesinatos o por abatieron en combate a varios líderes criminales, y aún así la violencia se mantiene muy presente.
a finales de diciembre de 2023 fue abatido otro sujeto que era líder de los rusos, alias Comandante 18, que también estaba a cargo de una red muy consolidada de extorsiones, sobre todo en la zona del mercado de Acapulco. Y bueno, en los meses posteriores, los rusos pues mantuvieron una confrontación muy cruenta con la célula rival, y a esto se suma que en junio de 2024 el cártel Jalisco Nueva Generación anunció su llegada a Acapulco mediante cartulinas, mediante cortos resultados. Entonces apareció como un nuevo personaje, un nuevo pilar en esta dinámica criminal que pues no ha parado. Sí, la reacción común es que se replieguen, que de repente disminuyen un poco las actividades. Lo hemos visto en Sinaloa, ante operativos de gran impacto, algunas células de repente mudan sus centros de distribución o sus centros de producción. Pero en Acapulco la dinámica sigue siendo muy violenta. Lo ha sido desde hace mucho tiempo, por lo menos desde 2009. En todo Guerrero ha habido una espiral de violencia a raíz de Arturo Beltrán Leiva, que provocó una fragmentación brutal del cártel de Sinaloa, que bueno, pues con el paso de los años, muchas células criminales, muchas organizaciones, tanto locales como de afuera, pues han tratado de quedarse con el botín del territorio. Entonces, podría esperarse que sí, que de repente los rusos se mantengan un poco al margen, pero la realidad es que la dinámica del crimen organizado en Acapulco es muy violenta, muy frontal, y hemos visto que a estos grupos pues en realidad no tienen ningún reparo al mostrar su violencia. La detención del Cabañas no solo es una victoria operativa, es también un mensaje político y mediático. El gobierno mexicano busca mostrar control ante el avance del crimen organizado en el norte. En el mundo narco, cada caída abre la puerta a nuevos liderazgos y nuevas guerras. Pero la pregunta es, ¿realmente cambia el equilibrio del poder en la Malliza? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo episodio.